Estamos abordando ahora este que sería nuestro tema número 7. En la ocasión anterior hemos visto, y con mucha amplitud, ¿verdad? Este tema de la Eucaristía de los primeros siglos, del 1 al 4, y en esta ocasión vamos a hablar de la Eucaristía de los siglos del 5 al 16. Un periodo muy, muy largo, muy grande. Hubo también cambios grandes, pero trataremos de abordar de la manera mejor posible, pues cómo fue el desarrollo de la celebración de la Eucaristía y también de la concepción teológica de la Eucaristía en estos siglos del V al XVI, que es propiamente cuando luego se dio el Concilio de Trento, que lo abordaremos después. Vamos a ver 5 puntos interesantes en este tema, para quienes luego van haciendo un apunte, puedan llevar también un orden. Entonces, el primer punto es que para el principio del siglo V empezó a haber lo que se llama una codificación. Es decir, se empezaron a escribir ya los textos propios del presidente de la Asamblea Eucarística, es decir, del ministro que está al frente de toda la comunidad. Así de que se fueron copiando y se fueron difundiendo libros litúrgicos en diversas también familias litúrgicas orientales y occidentales, es decir, en las regiones del mundo de ese tiempo que tenían la fe cristiana y católica, pues empezaron a tener cada uno ciertos libros ya con la estructura de la misa, ¿verdad? Y también con sus propias costumbres. Así de que este es un punto importante. El primero es que ya hay una codificación, es decir, ya se empieza a escribir y a copiar libros en los que se dice cómo se debe de celebrar la misa y cuáles son las oraciones que se tienen que decir. Ese es un primer punto. El segundo, hay un desarrollo en la celebración, sobre todo a partir de la misa del Papa en Roma. Entre los siglos VI y VIII empieza a haber un desarrollo de cómo celebraba el Papa en Roma. La misa que se celebraba en Roma, presidida por el Papa, influyó luego en las demás regiones. Se convirtió en el prototipo para todos los demás, en el ejemplo de cómo celebrar la misa. Hay un libro que aparece llamado el Ordo Romanus I. Este Ordo Romanus I, o orden, ¿verdad?, de la celebración católica de la Eucaristía romana, tiene una estructura. Vean qué interesante es la estructura. Lo primero, y lo vamos a ir desglosando, lo primero es que el Papa sale desde su palacio de Laterano o de Letrán, va a caballo hasta la iglesia con un cortejo de dignatarios, ¿verdad? Entonces, desde que sale de su casa ya es parte de, vamos a decir, es lo que hoy diríamos como una procesión de entrada, un poco, pero previa todavía, porque aquí es de su casa a la iglesia, pero ya va a caballo y acompañado de los dignatarios, de quienes le ayudan en el gobierno de la iglesia. Hay que pensar también aquí que en esos tiempos ya la iglesia tiene un reconocimiento oficial y por eso toma muchos elementos propios del Imperio Romano de entonces. Y este tipo de, vamos a decir, de procesión con los dignatarios y donde va el Papa, pues es porque ya es una iglesia oficial, ¿sí? Los cristianos ya no son perseguidos en ese momento y además toma, como decíamos, muchos de los elementos del Imperio Romano. Entonces va a caballo, va a la iglesia con su cortejo de dignatarios y entra a un espacio donde se va a revestir para la misa, lo que hoy pues es la sacristía. Siguiente elemento, comienza un canto de entrada. Fíjense, ya hay un canto de entrada y el Papa entra en medio de la asamblea con los ministros, ya se lleva incienso, ya se lleva candeleros, ya van allí y besa el altar. Hay este signo de dar un beso al altar, reconociendo en el altar como un lugar sagrado. Se canta ya el Kyrie eleison. Estas son palabras griegas, Kyrie eleison, que significan Señor, ten piedad. Ya hay el canto del Señor, ten piedad, y el canto del Gloria. Aparece este himno, se canta el Gloria,
y se concluye ese momento con una oración colecta, es decir, una oración que recoge la intención de todo el pueblo, se pide por todo el pueblo, por eso es colecta, es colectivo, es de todo el pueblo, de toda la gente. Entonces ya hay esa oración colecta. Enseguida ya hay una liturgia de la palabra ya establecida, se lee la epístola, es decir, algunas de las cartas del Nuevo Testamento. Luego ya hay un canto responsorial, en medio allí. Y después el Evangelio, se proclama el Evangelio. Aquí sí no se habla de homilía, ni tampoco de oración de los fieles. Al menos no aparece allí, pero enseguida hay una procesión que es muy larga de las ofrendas de los fieles. Ya los fieles llevan sus ofrendas. Hay una preparación del altar por parte de los ministros, disponer todo para poner el pan y el vino. Y se termina con una oración sobre las ofrendas. Entonces vean cómo ya es más, se va acercando cada vez más a lo que conocemos hoy como nuestra liturgia de la palabra, y luego el inicio ya de la liturgia propiamente de la Eucaristía. Fíjense cómo también es interesante, la plegaria eucarística aquí la recita solamente el Papa. Nada más él solo. Los demás sacerdotes que están ahí están a su lado, están de pie, pero en una actitud reverente. Solamente hace las oraciones el presidente de la asamblea, que en este caso estamos hablando de la misa presidida por el Papa. Y luego se dice el Padre Nuestro. Enseguida hay un beso de paz, que ya habíamos mencionado anteriormente. Hay la fracción del pan, ¿verdad? Se parte el pan y el Papa comulga, y después se hace una distribución del pan, pero bajo las dos especies a los fieles, que, bueno, tarda bastante porque hay que pensar en otra cosa. No había muchas celebraciones de la misa, solamente había una el domingo, y solamente a esa asistía toda la gente. Entonces no es que hubiera muchos horarios de misas durante el domingo, era solamente una celebración. Entonces todos iban a esa única celebración presidida por el Papa, y también en los diferentes lugares solamente había la celebración con el obispo, a la que acudían todos juntos. ¿Verdad? Bueno, ya después con el tiempo y por la necesidad se empezarán a hacer 2 celebraciones, 3, y serán aumentando, ¿verdad?, las celebraciones de la Eucaristía en domingo, para que pueda ir la gente con, pues vamos a decir, con una cierta comodidad, porque imagínense la multitud de personas que llegó a ver en un momento dado. Y también, bueno, pues hay una oración después de la comunión. También aparece ya ahí esta oración después de la comunión, como nosotros también la tenemos. Y luego hay una despedida y se vuelve a la sacristía. Entonces vean cómo en este segundo punto, en donde estamos viendo cómo ya hay una misa papal que sirve de ejemplo para todas las demás celebraciones. Vamos a un tercer punto, que es la influencia franco-germana. Franco, la región de Francia; germana, la región pues que podríamos identificar como Alemania. Estos pueblos de los francos y de los germanos, recordemos que eran considerados, al menos es el título que les dieron los romanos, de los bárbaros, que una vez evangelizados por importantes misioneros, también empezaron a tener su celebración eucarística, pero le fueron agregando elementos que incluso pues todavía tenemos. Ellos, por su mentalidad, por su cultura, por su forma de ser distinta a lo romano, pues entonces le van agregando, ¿verdad?, en sus comunidades cristianas algunos elementos a la celebración eucarística. Aquí ya estamos hablando a partir del siglo VIII, ¿verdad? Entonces ya empiezan ellos a ponerle muchas adaptaciones a la liturgia romana. Incluso, por ejemplo, van influyendo con la exuberancia, le van poniendo sentimentalismo, le van poniendo incluso carácter dramático en algunas partes de la Eucaristía. La celebración no es tan sobria, no es que sea algo así tan parejo, sino le empiezan a poner muchos elementos de su riqueza cultural. Por ejemplo, besos, ¿verdad? Aparte del beso del altar, ¿verdad?, el beso al texto litúrgico, el hacer genuflexiones, el hincarse, el doblar una rodilla, el hacer cruces,
¿verdad? Hacer el signo de la cruz, ¿verdad? Varias veces. Las secuencias, que son himnos, que son cánticos, poemas, le van agregando todo esto. También las oraciones ya las hacen más largas y también más abundantes, es decir, aparte de que las que ya hay las hacen más largas, le agregan más oraciones todavía, le van metiendo más elementos y luego también le ponen oraciones privadas del sacerdote, es decir, que también existen hoy en día. Algunas oraciones que no se dicen fuerte, se dicen en voz baja, como una manera personal ante el misterio. Y bueno, pues se le agregan también otros elementos ya más populares, ¿verdad? Y de acción. Entonces estas reverencias, todas estas genuflexiones, estos signos de la cruz, los besos y todo esto, pues son simbolismos y obviamente con esto le meten, por decir así, más acción a la celebración y le agregan más cantos y le agregan más elementos. Entonces vean cómo también hay una influencia fuerte de estas culturas europeas que al recibir la evangelización y al celebrar su Eucaristía, pues le van agregando algunos elementos populares, ¿verdad? Propios pues muy de ellos y de su manera de ser. Bueno, vamos a un cuarto punto. Hay unos cambios también en la concepción de lo que es la Eucaristía, o sea, también empieza a cambiar la mentalidad un poco, se le van agregando también elementos culturales, sí, pero también teológicos, miren, por ejemplo, y también en la práctica. También empieza a haber ya lo que se llama la misa privada. Es decir, ya no solamente es con todo el pueblo, también se puede celebrar la misa el sacerdote solito. Esto tal vez fue por la influencia de los monjes. Empezó a haber los grandes monasterios donde había muchos monjes, o sea, había monasterios que tenían por centenares de monjes y todos sacerdotes. Y no había todavía esta mentalidad que hoy tenemos tanto así de como ahora que la concelebración, ¿verdad? El sentido de la concelebración se va perdiendo. Entonces dicen, yo sacerdote celebro mi misa. Y como son muchos sacerdotes en un solo monasterio juntos, pues cada quien dice su misa solito. Y ya también hay una multiplicación de las intenciones, es decir, dicen, no, pues es que para pedir por una cosa en especial, pues hay que celebrar una misa y entonces se multiplican las misas y también, sobre todo, se da esto que les decía de la misa privada. Ya no es necesario que esté el pueblo y además también ya no solamente preside el obispo y todos en torno a él, sino también ya cada sacerdote celebra su misa de manera particular, de manera privada. Es lo que se llama la misa privada, ¿no? Entonces se empieza a proliferar esto. Otra cosa es que también el sacerdote va asumiendo todos los ministerios, es decir, ya él canta, lee, se prepara los dones, hace la consagración, o sea, va asumiendo todos los ministerios de la Santa Misa, ¿verdad? Y los laicos, los fieles, pues ya van quedando cada vez más al margen del ejercicio de este tipo de ministerios. Hay otra cosa que ya aparece un misal, un libro, ya aparece un misal único para todos en el siglo X y XI, en el cual vienen todas las oraciones, vienen todas las lecturas, las antífonas, es decir, las frases que se dicen antes de un momento importante y también los cantos. Entonces ya se va haciendo un solo libro, se unifica, donde viene todo, todas las oraciones, lecturas, antífonas, cantos, ya viene todo, o sea, un misal ya más en forma y donde compendia todo. Otro detalle es que el pueblo se halla cada vez más alejado de la celebración. Por ejemplo, el altar ya se coloca hasta el fondo de la iglesia. Además, el sacerdote ya celebra de espaldas porque se va dirigiendo, ¿verdad?, solamente hacia Dios. Entonces el pueblo queda atrás. El sacerdote está al frente, con la vista hacia Dios, ¿verdad? La celebración hacia el oriente, ¿verdad?, de donde nace el sol, que viene de lo alto, Jesucristo. Entonces ya empieza este simbolismo también. Y el sacerdote dirigido hacia Dios, teniendo al pueblo a sus espaldas, es decir, él al frente representando a todo el pueblo que está detrás. Y además, pues el latín ya se va entendiendo cada vez menos, la gente ya va entendiendo menos el latín, ya empiezan a surgir las lenguas romances que se les llama. Entonces el latín ya va quedando pues cada vez más en desuso y las personas ya cada vez entienden menos lo que se está diciendo.
La plegaria eucarística además se dice en voz baja, ya no se dice fuerte así para que oigan todos, sino acá en voz baja dirigidos hacia Dios. Y además pues empieza a darse la comunión a los fieles, pero ya sin participar de las dos especies, solamente bajo la especie del pan. Y además el pan se empieza a recibir en la boca y ya no en la mano, ¿verdad? Como una manera reverencial. ¿Verdad? Entonces en ese momento ya no se les da en la mano, sino en la boca. Y además empieza a comulgar poco porque también se considera, es un misterio tan alto y tan grande que entonces no se es fácilmente digno de recibirse y las personas, el pueblo se va alejando y se considera la comunión como algo tan sagrado que ya no frecuentemente se comulga. Aquí hay dos detalles interesantes. Uno, hubo en el siglo VI el concilio de Agde. En este concilio se pone que los fieles comulguen por lo menos 3 veces al año, como una manera de invitarlos a que por lo menos 3 veces al año se acerquen a la comunión, porque ya se van alejando, ¿verdad? Por por este espíritu tan riguroso, ¿no? De decir es que no soy digno y pues mejor no comulgo. Y en el siglo XIII, el concilio de Letrán manda que se comulgue al menos una vez y para ello pone pues el tiempo de la Pascua como un momento especial, pero ya así como diciendo ya por lo menos una vez al año. Muchos de nosotros todavía en nuestros catecismos pues así decía, uno de los mandamientos de la iglesia, comulgar por lo menos una vez al año en el tiempo de la Pascua, para que la gente también no abandone del todo la comunión. Se pone este precepto para acercarlos al sacramento. Hay otro elemento, la oración ahora no se dirige solamente al Padre Celestial, ¿verdad? Las oraciones de la Eucaristía no solamente dirigidas al Padre Celestial, de decir Señor Dios Padre, sino también ya dirigidas a Cristo, Señor Jesucristo. También se dirigen ya las oraciones al Hijo. Y bueno, pues de pronto sí hay una contemplación de la figura de Cristo, pero más en su humanidad histórica. Se contempla más a Cristo como el Cristo que estuvo en Palestina, en la Tierra Santa, el Cristo de Belén, del Calvario, modelo, maestro, y se va apartando un tanto la contemplación de Cristo en su humanidad gloriosa, es decir, al Señor resucitado. Por eso de pronto, más que celebrar al Señor glorioso, se empiezan a celebrar más bien los misterios de su vida y de su muerte. Pero sí, lo de la resurrección y la gloria empieza a quedar un poquito apagado por la mentalidad de la época y porque se empezó a hacer un movimiento más riguroso. Surgen sobre todo algunos movimientos de penitentes, personas que contemplan de una manera más cruda la realidad de la pasión, del dolor, del calvario, de la muerte de Cristo, y entonces se deja un poco de lado al Cristo glorioso y resucitado. De ahí la proliferación de imágenes del Cristo doloroso, del Cristo sufriente, más que de un Cristo glorioso y resucitado, ¿verdad? No se está negando que haya resucitado, no se está negando que haya sido glorioso, pero se acentúa más la dimensión meramente más histórica y más del dolor y de la pasión que de lo escatológico, lo glorioso de Cristo resucitado. Bueno, hay otra cosa que también se resalta más, el ver y adorar, que el comer y beber de la Eucaristía. O sea, de pronto la Eucaristía ya no es para comer y para beber, sino para mirar y para adorar. Por eso, de pronto aquí el sagrario ya adquiere más importancia. El sagrario, el lugar donde se guarda el Santísimo, o las hostias consagradas, o las especies sagradas, adquiere más importancia el sagrario que el altar. Ya la mirada del pueblo y de la iglesia en general ya se dirige más a una contemplación y adoración que a un comer y beber la Eucaristía. De pronto la Eucaristía parece que es más bien, a la Eucaristía se va más para ver que para comer. Y por eso muchas personas de ahí todavía, ¿verdad? Lo que recientemente se nos dice, la misa no se va a oír, porque también viene por ese lado, sino a participar. Pero de pronto empezamos a quedar como espectadores solamente del misterio y ya no se participa de él. Por eso también se van desarrollando formas de adoración. A partir del siglo XIII, ya vamos avanzando, se establece la fiesta del Corpus Christi.
para que precisamente se adore y se hacen las procesiones con el Santísimo, la bendición con el Santísimo Sacramento. Hacia el año 1264 fue la institución de esta fiesta y se empiezan a hacer las procesiones por las calles de las ciudades, pero la Eucaristía más para adorar y para ver que para comer. O sea, la gente adoraba mucho al Santísimo Sacramento, pero no comulgaba. Ese era el desequilibrio ahí, ¿no? Bueno. Hay otra cosa también importante, interesante. Cada gesto, cada palabra de la misa le empiezan a buscar simbolismos, a veces ya de una manera muy artificial, pero bueno, se empieza a llenar todo de signos y de símbolos, ¿verdad? Las vestiduras, los colores, las imágenes, todo va en influencia grande en la Eucaristía. Y bueno, pues la comunión se empieza a aplicar por alguien, es decir, se ve como un medio para conseguir favores. Entonces, la comunión o la misma Eucaristía ya empieza a tener este carácter de intención, que ahorita todavía es muy dado entre nosotros. A veces hay personas que dicen, bueno, yo mando decir una misa por mi cuñado que está enfermo. Bueno, pero sucede que mi cuñada también está enferma. Bueno, y sucede que por mi familia, por mi difunto, por mí, por mi salud, por mi negocio, por mi trabajo, entonces empieza a tener este carácter de intenciones, que no está mal, pero aguas, no es lo único. Muchas veces podemos ver la Eucaristía como una finalidad nada más de conseguir favores. Y hay que recordar que la misa no es solamente como si fuera un rito e incluso supersticioso para obtener favores. Pedirle a Dios está bien, pero no manejar la Santa Misa solamente como si fuera un truco o como si fuera solamente un medio para conseguir favores. No es solamente eso. Por eso hay personas que lo dicen. A veces nuestra fe puede ser de comercio. Señor, si me haces este milagro, te mando decir una misa. Entonces llega el momento como que nosotros le hacemos el favor a Dios. Entonces hay que tener cuidado con esa mentalidad. O bien, ¿verdad? Porque también lo hay, personas que se enojan mucho porque dicen, mandé decir una misa y nada más me mencionaron una vez la intención. Con esa basta, no hay que decir la intención 50 veces en una misa. Lo propio es que antes de la oración colecta se diga la intención por la cual se aplica la misa, y con una vez que se diga, suficiente. No hay que mencionarla 5, 6, 8, 10 veces durante la misa. A veces podemos tener la obsesión de que porque mandamos, porque fíjense hasta el término, mandamos decir o pagamos, ya ahí hay una connotación como de comercio, ¿no? Yo pagué para que me digan la misa y entonces me tienen que hacer una misa a mi medida, a mi gusto, me da a satisfacción. Entonces hay que tener también cuidado con eso, ¿no? A recordar que los sacramentos y que la misma iglesia, la comunidad, no es solamente una empresa de servicios sacramentales, ¿no? O pensar que la Eucaristía solamente es un servicio como si fuera un despacho, ¿verdad? O como si fuera un comercio de sacramentos, ¿sí? Hay que tener también cuidado con eso y no promoverlo. Yo con gusto pongo mi intención en una misa, doy mi donativo, hay que quitarle la connotación de pago porque se paga lo que se compra, pero la Eucaristía no se puede comprar, no, tiene un valor infinito. Entonces, lo que yo doy es mi ofrenda. ¿Ven? Qué distinto decir pago mi misa que doy mi ofrenda y pongo mi intención. Y no mando decir mi misa, eso es distinto, ¿no? Entonces, claro, el ambiente comercial en el que nos movemos nos ha llevado mucho a esto, pero hay que ver el verdadero sentido de lo que es una intención de misa. Entonces, aquí ya empieza en ese tiempo a ponerse la aplicación, aplicar la misa por... Bueno, claro, esto también llevó a una proliferación de misas en ese tiempo, es decir, a veces había sacerdotes que se dedicaban exclusivamente a eso, ¿verdad? A decir misa, pero fíjense cómo lo digo, decir, ni siquiera digo celebrar, o sea, ya decían, va a decir misa, es decir, nada más, bla, 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 y aplicarla y punto, ¿verdad? Podemos llegar a ese nivel. Entonces sí había una gran proliferación, porque había muchas personas que pedían así sus misas, ¿no? Exclusivas. Y luego también hay esa idea de decir, no, pues es que es mi misa y no puedo poner otra intención de otra gente porque va a disminuir la fuerza de la Eucaristía por mi intención. O sea, si pongo una sola intención por misa, vale más que si me la ponen con otros.
también tener cuidado, porque hay personas que luego dicen es que yo quiero la misa privada, exclusivamente para mí, pudiendo participar con todo el pueblo. Ah, no, 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 yo nomás quiero la mía. Y entonces vamos rompiendo también con la comunidad y le vamos dando un sentido a la Eucaristía también ya de utilitarismo, ¿verdad? De decir, está al servicio mío nada más, ¿verdad? Entonces por eso quiero mi misa exclusiva. De ahí que se nos haya insistido que primeras comuniones, 15 años, incluso las bodas, pues también se invite a que puedan ser celebraciones comunitarias. Eso nos hace más hermanos, eso nos ayuda a la fraternidad, incluso a la solidaridad, ¿no? Pero bueno, vamos adelante. Lo último, pues hubo controversias en ese tiempo, en la Edad Media, es decir, pleitos, vamos a decir, teológicos, ¿verdad? Entre los pensadores, entre los teólogos, entre los, bueno, diferentes, ¿verdad?, ámbitos de la iglesia, sobre todo porque algunos daban una explicación muy espiritualista de la Eucaristía. O sea, algunos llegaron a la herejía de decir, pues Cristo está presente en el pan y el vino, pero de una manera tan espiritual, tan etérea, que no es real. Entonces la Eucaristía solamente es un símbolo, ¿verdad?, de Cristo. No es que esté allí, es un símbolo. Otros todavía más lejos, todavía peor, es una representación. Estamos haciendo representación y pues mal, ¿verdad? Otros incluso se alejaron tanto, ¿verdad?, de esta presencia real de Cristo, que decían, bueno, pues ni es tan necesario celebrar la Eucaristía. Hay cosas que nosotros podemos hacer en lugar de la Eucaristía, no es lo principal. Pero bueno, hubo esto y de aquí viene que los teólogos, sobre todo los escolásticos, muy preparados, que seguían un método rígido, pero también muy eficaz de reflexión, aplicaron este término de la transubstanciación. Transubstanciación como el término que explica el proceso de la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Es decir, cómo se lleva a cabo el hecho de que un pan común, un vino común, a partir de la consagración, ahora sean el cuerpo y la sangre de Cristo. Y se explica con este término de la transubstanciación, que es profundo, que es, aquí no me detengo ahorita porque vamos más bien en el ámbito histórico, no tanto teológico, pero sí saber que hubo este estudio profundo para explicar cómo es que se da el sacramento tal cual, en el que el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Bueno, pues eso es lo que pasó a grandes rasgos. Claro, les digo, aquí no pretendo yo ni profundizar ni dar explicaciones muy amplias por razón de tiempo, pero importante que veamos cómo en estos siglos que nosotros hemos visto ahorita, desde el siglo V hasta el siglo XVI, pues hubo un desarrollo de la celebración de la Santa Misa. Vean cómo empezó, cómo se agregaron elementos, cómo se ha ido enriqueciendo, cómo también ha habido sus fallas, humanamente hablando, pues ha habido la influencia, ¿verdad?, de culturas y de muchas mentalidades en la celebración de la Eucaristía. Y bueno, pues hasta aquí este tema de la Eucaristía en los siglos V al XVI, que es el tema 7, y esperemos para el siguiente, pues lo que será nuestro tema 8, que es la Eucaristía en el Concilio de Trento y hasta el Vaticano II, es decir, hasta 1963 al 1967, 68 y la reforma litúrgica, y que es lo que nos ha dado lo que tenemos hoy en día. Así de que en el próximo tema veremos la Eucaristía desde el Concilio de Trento, que fue siglo XVI, hasta el Concilio Vaticano II, ¿verdad?, siglo XX, apenas pues hace unos 50, 60 años. Y bueno, pues vamos adelante en esta reflexión. Pues que estén todos bien y nos vemos en el siguiente tema, la siguiente lección. Gracias.